En este problema, que es el primero que vamos a ver de los equivalentes de Thevenin y Norton, lo que nos pide es calcular el equivalente, precisamente el Thevenin, de un dipolo pues relativamente sencillo, con dos fuentes y 4 resistencias. Como sabéis, el equivalente de Thevenin se compone, o hay que calcularlo en dos etapas. En primer lugar, en una primera etapa, lo que tenemos que calcular es la tensión de vacío. Para calcular la tensión de vacío, si el dipolo tuviese conectado algo entre los terminales A y B, nosotros tendríamos que desconectar ese algo, es decir, normalmente otro circuito, y ese circuito eléctrico lo tendríamos que desconectar de los terminales A y B, y la tensión de vacío es la tensión, que vamos a llamarla U sub 0, que se produciría cuando este circuito se desconecta y nos lo llevamos del dipolo donde queremos calcular el equivalente. Bien, para el cálculo de esta tensión de vacío, pues lo que nos queda simplemente es un circuito más pequeño, que es el circuito que hay a la izquierda de los terminales A y B, y que podemos resolver por cualquier método de análisis. Por ejemplo, en este caso lo podemos resolver por mallas. Por tanto, vamos a definir aquí una malla A con una intensidad I sub A, y vamos a definir aquí otra intensidad B con una intensidad, perdón, otra malla B con una intensidad I sub B. Bueno, pues las ecuaciones de esas mallas son muy sencillas. Para la malla A, lo que tenemos es que la tensión de la fuente que va a favor de la malla, que son 50 voltios, más 100, que es el valor ohmico de la resistencia por I sub A, vamos a ver si aparecen de nuevo los colores, más 100 por I sub A, más la tensión de la otra fuente, que son 100 voltios, es igual a 0. Y para la malla B, lo que nosotros tenemos, voy a dibujar de nuevo la intensidad de malla, que es esta de aquí, I sub B. Para la malla B lo que tenemos es que la tensión de 100, que va contra la malla, más la caída de tensión en la resistencia de 10 ohmios, que es 10 I sub B, más 100 por I sub B, más la caída de tensión en esta resistencia, 10 I sub B, es igual a 0. Si os fijáis, las dos ecuaciones de malla están desacopladas. Por tanto, podemos resolver en este circuito cada una de las intensidades independientemente de la otra malla. Bien, pues si calculamos esa intensidad, la intensidad de malla B será igual a 100 partido por la suma de impedancias de esa malla, ya que está desacoplada, que serán 10 más 10 más 120, y esto es igual a 0,83 amperios. Como lo que nosotros queremos sacar es la tensión U sub 0, la tensión U sub 0 es precisamente la tensión que hay en esa resistencia de 100 ohmios, pues esa tensión será igual a 100 por I sub B, es decir, a 83 voltios. Bueno, pues con esto tenemos la tensión de vacío. Bien, en segundo lugar lo que tenemos que calcular es la impedancia equivalente. Bien, para calcular la impedancia equivalente, lo que tenemos que hacer es suprimir las fuentes de tensión y las fuentes de intensidad del circuito. Es decir, en este caso, lo que tenemos que hacer es que las fuentes de tensión se anulen, sean un corto, y que las fuentes de intensidad sean un circuito abierto, es decir, no suministren intensidad, luego sean un circuito abierto. Como en el circuito lo que tenemos son fuentes de tensión, vamos a coger y vamos a cortocircuitar las dos fuentes de tensión que tenemos en el circuito. De tal manera que el circuito, para calcular esta impedancia equivalente, se nos va a quedar de esta forma. Ponemos los dos cortos de las fuentes de tensión y dejamos únicamente las impedancias, que en este caso son resistencias.
Bien, pues lo que tenemos que ver en este caso es cuál es la impedancia que ve, o que se ve, mejor dicho, desde los terminales A y B. Bueno, pues esa impedancia es muy fácil. En primer lugar, el equivalente de esta resistencia de 100 ohmios con un corto, que ya sabéis que un corto es una resistencia nula, el equivalente de estas dos impedancias es simplemente el cortocircuito, es decir, 0 ohmios. Con lo cual, lo que nosotros tenemos es este circuito de aquí. Dos resistencias de 10 con una de 100 en paralelo. ¿De acuerdo? Las dos resistencias de 10 ohmios están en serie y estas dos en serie están en paralelo con esta resistencia de 100. Bueno, pues por tanto la impedancia equivalente que hay entre A y B será igual al paralelo entre la resistencia de 100 y las dos de 20, producto de impedancias, dividido por suma de impedancias. Con lo que en este caso, si hacemos operaciones, esto es igual a 16,67 ohmios. Por tanto, el equivalente de Thevenin que nos están pidiendo sería este, una fuente de tensión que, fijaos, que su polaridad tiene que ser tal que nos dé la misma tensión de vacío entre A y B, es decir, en este caso, como la tensión de vacío U sub 0 es positiva, la polaridad de la fuente tiene que apuntar al terminal A, fuente que hemos visto que es de 83 voltios, y una impedancia que es de 16,67 ohmios. También recordar una cosa, y es que el equivalente es equivalente para los elementos externos al dipolo. Es decir, el circuito eléctrico, lo marco que teníamos aquí arriba, no se va a enterar, o le va a dar igual que lo que tengamos inicialmente es este circuito, el que tenemos en la parte de arriba, o que tengamos el circuito de la parte de abajo. Pero fijaos que internamente los elementos son diferentes, ni coinciden las fuentes, ni coinciden tampoco las impedancias de ese elemento.